Gracias por estar en sintonía y vamos a iniciar de inmediato con sus preguntas antes de que el tiempo se nos acabe aquí en esta edición de Argumentos, donde estamos conversando con el analista financiero José Ignacio Guarino. Y leemos de inmediato la pregunta que realiza el doctor Alejandro Galú desde su cuenta en la red social Twitter. Le dice: doctor Guarino, Venezuela ha experimentado un leve crecimiento económico. Sin embargo, vemos que el 70% del ingreso familiar venezolano se compone de remesas, pero la crisis eléctrica, el internet, la salud y de todos los servicios persiste. ¿Cómo podemos solucionar esta situación? Sí, excelente. Más que una pregunta, una reflexión. Y lo comentaba incluso nuestro amigo detrás de cámara, que por qué los servicios no iban a una socialización del capital, para no ponerle privatización porque fue satanizada en Venezuela. Y es básicamente lo que se está haciendo con CanTV. Electricidad de Caracas cotizaba en la Bolsa de Valores de Caracas y teníamos unos niveles de satisfacción muy interesantes y muy importantes. O sea, no hay que satanizar ninguna opción en Venezuela. Venezuela y el Ejecutivo Nacional yo creo que ya lo tiene bastante claro, no es un Estado empresario ni un Estado con capitalismo de Estado. El Estado tiene que dedicarse a satisfacer las necesidades básicas de sus conciudadanos y en eso está ese punto en el acuerdo de negociación, la estabilidad económica, pero la estabilidad económica parte desde que la mayoría de sus conciudadanos cada vez más tengan acceso a bienes y servicios, no solamente a lo básico. Bienes y servicios de calidad. Lo vemos con las personas jubiladas y los que tenemos jubilados o pensionados en nuestras casas los vemos, cómo esas personas que dieron su vida por instituciones incluso públicas con calidad de servicio, pues hoy día no les da su jubilación ni siquiera para comprar un antihipertensivo. Y que antes tenían la salud garantizada porque tenían su seguro médico. Hoy en día los pensionados, muchas de las empresas, jubilados y por ministerios públicos ya no cuentan con ese servicio. Tenían calidad de vida para muchas cosas. Y todos los medicamentos pagos, ahora como tú dices, no les da para comprar la pastilla de la tensión. Solamente para eso y dedicaste 30, 40, 50 años de tu vida a trabajar. Eso hay que evaluarlo y eso va con base en lo que dice el acuerdo. Jubilados tomando un ajo por pastilla de tensión. Porque no la pueden comprar. El gajito de ajo debajo de la lengua que sabemos que no ayuda mucho dependiendo del grado de hipertensión que puedas tener. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Basta de tanta retórica. El discurso es muy sabroso y todo esto, pero tenemos que llevarlo a la realidad. Como a todos los ciudadanos, porque a mí eso no me gusta del pueblo, porque me parece demasiado demagógico. Todos somos iguales, ciudadanos de a pie. Y hay varias canciones que dicen que somos iguales, vamos al mismo hueco, etcétera, cuando morimos. Y la sangre es rojita. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese pensionado aumente su nivel de vida y no caiga en depresión porque perdió su vida trabajando? Claro. Eso es un tema importante. Y los analistas vemos eso, lo analizamos o nada más nos quedamos en la primera capa. Tenemos que ir capa por capa. Y que esos son los temas que le interesan a la mayoría de la población, pero que lamentablemente muchas veces, como dices tú, no están en los análisis financieros, pero tampoco están en las demandas de algunos partidos políticos que están como, digamos, trabajando en su tema de los políticos en Venezuela, todos, sin importar el color, deberían leer al señor Daniel Kahneman y muchos economistas también que lo conocen. Es el primer premio Nobel de Economía no economista, un psicólogo. Su libro, uno de los más nombrados, Piensa rápido, piensa despacio. Y ahí habla de la economía conductual, habla de las expectativas y habla de cómo el ser humano mueve la economía. La economía sí tiene un componente econométrico, matemático muy importante, pero cuando tú valoras el componente también conductual, tienes un match mucho más cercano. ¿A qué se refiere ese componente conductual? ¿Cómo pensamos y cómo tomamos decisiones los seres humanos? Somos seres racionales. Se dice que somos seres irracionales que a veces pensamos. Imagínate. Y la economía está en manos de los políticos. Y los políticos son también seres humanos. Entonces, podemos ver qué es lo que está pasando en el mundo. Podemos entender cuando sale alguna noticia en Venezuela rápidamente cómo se dispara. O cuando crece la liquidez monetaria en bolívares, inmediatamente tú ves en los mercados, las personas van a buscar dólares. Sí. ¿Por qué? Porque ya se tiene en nuestro, digamos que CPU, en nuestro disco duro, se me cayó la cédula con lo del CPU, el tema de que el bolívar pierde poder adquisitivo todos los días y resulta que el poder, el valor del dinero en el tiempo lo refleja para cualquier moneda. Obviamente en Venezuela tiene una velocidad porque seguimos teniendo la inflación más alta del mundo. Eso tampoco no ha pasado todavía podemos dejar de decirlo y tenemos que analizar qué podemos hacer. Claro, ese tema conductual tan importante que señalas y ahora cuando vemos estas gráficas y como tú lo dices, la dinámica es cambiante según las acciones y según también las decisiones que tomemos en base a la situación que se nos presenta. Cuando veíamos en las gráficas que presentábamos al inicio del programa esas perspectivas del Producto Interno Bruto y cómo vemos que para Venezuela hay proyecciones del 6%,
y que algunos estiman además crecimiento económico del 4% según las cifras de Ecoanalítica. Incluso para este año algunos pronosticaban hasta un crecimiento final del 10% y todo influía alrededor de este tema de las conversaciones, de los diálogos, de las sanciones. Aquí tenemos este gráfico del PIB. Vamos a revisar. Los que están en verde oscuro son un crecimiento mayor de 6 y miren cómo en América, en el continente, por el lado de Latinoamérica, Panamá, Colombia, Venezuela, están en ese verde oscuro, es decir, con un crecimiento mayor de 6. Si vemos Colombia, si lo marcamos, está por el 7.6, al igual que Panamá, que está también por encima de 6. Y ya Perú, otros países están en 2.7, 2.8. Fíjate eso. Canadá también está en ese color verde. Canadá, Venezuela, Colombia y Panamá con este verde oscuro que nos habla de un PIB de 6% Entre o el más. 3 y el 6. Y en recesión Rusia, obviamente producto de la guerra, con una caída de su PIB. Ese es el crecimiento real del Producto Interno Bruto en cada uno de esos países. Sin embargo, cuando tú te vas al continente americano, ves que hay unos crecimientos interesantes. Obviamente, Venezuela tiene que tener esta tasa de crecimiento importante porque Venezuela llegó a un momento donde no podía comercializar su principal producto, que era el petróleo. Hoy día, con las fluctuaciones que tiene de producción, de exportación, Venezuela está sacando más que en los años anteriores. Por eso vemos esto. Pero cuando desglosamos el Producto Interno Bruto, esa ecuación del Producto Interno Bruto, ¿cuánto de allí representa el sector privado, el sector productivo y cuánto representa el sector Estado? Eso tenemos que verlo. Y llegamos a un Producto Interno Bruto de 40 mil millones de dólares. ¿Cuánto representa el crecimiento del 6% de 40 mil millones de dólares? ¿Cuánto fue el Producto Interno Bruto de Venezuela? Tenemos que ver entonces, y repito, en contexto, y lo de la economía conductual, lo dijiste claramente, tenían expectativas todos los ciudadanos venezolanos y del mundo de las negociaciones y qué iba a pasar en las negociaciones. Ahora tenemos nueva fecha. Hace un mes nos decían en cualquier foro, ya está listo, Chevron viene mañana, están aquí, ya alquilaron los apartamentos, en Maturín no consigues un apartamento. Puede ser. ¿Cuánto está el metro cuadrado ahorita para alquilar? ¿Pero cuánto está en sitios de oficina? ¿Pero cuánto está el metro cuadrado de viviendas primarias o secundarias de los expertos en el área inmobiliaria? Fíjense todo, cada vez que podemos desglosar un poco más, vemos que la economía es multifactorial, multisectorial, que hay buenas perspectivas, por supuesto que sí, porque en Venezuela todo está por hacer, llegamos al sótano 23. Entonces, ahora vamos a crecer. Exactamente, pero depende del concurso de todos, sin complejo, y depende que todos juguemos con las cartas sobre la mesa. Muchas gracias por estar con nosotros, ustedes, José Ignacio Guarino, analista financiero. Gracias por estas reflexiones y también por explicarnos un poco todos estos indicadores que muchas veces vemos en las noticias, pero no entendemos qué podemos hacer nosotros, qué significa para cada uno de nosotros, o porque dicen que Venezuela se arregló cuando vemos que los salarios de los trabajadores todavía siguen siendo los más bajos del mundo, que nuestra inflación es alta. Pero aún así, los economistas y los expertos hablan de este crecimiento. Todo depende de muchos factores, así nos los ha explicado el analista financiero invitado el día de hoy, José Ignacio Guarino. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Luego, a través de nuestras cuentas en redes sociales, seguiremos comentando y les compartiremos también los links de esta entrevista que están en nuestro canal de YouTube, Argumentos GB y Globovisión Videos. Recuerde que nos puede ver a las 11 de la noche en la retransmisión de este programa y todos los días de lunes a viernes 5 de la tarde en vivo y los domingos a la 1 de la tarde. Nos despedimos. Chao.